Bienvenidos al video de hoy. Vamos a estar haciendo una frenectomía. Lo primero es aplicar anestesia tópica para dormir un poco la zona. Luego colocamos unas pocas gotas de anestesia y ya que esté dormidita bien la zona, sí terminamos de infiltrar por completo la anestesia. Luego también vamos a dormir la papila y ven cómo se va colocando esa zona blanca. Es el efecto de la anestesia. Luego vamos a, con un bisturí número 15, comenzar a cortar lo que es el frenillo. El uso del bisturí casi siempre es para la zona como más superficial. Para la zona más profunda normalmente se utiliza esta tijera en esa forma, así como haciéndolo al revés, para tratar de ser lo mínimamente invasivos posibles, que solo se descubra lo que necesitamos ver. ¿Ok? Y luego vamos a hacer el corte todo hacia abajo del frenillo para terminar de sacarlo por completo. ¿Por qué estamos haciendo esta cirugía? Nuestro pacientito tiene diastema en sus dos centrales. Esto le está causando una muy mala oclusión. Miren incluso cómo él coloca sus dientes sobre su labio. Y por más que use ortodoncia, ese diastema es demasiado amplio, demasiado ancho. Entonces no va a permitir que esos dos dientecitos se junten. Y puede pasar que, perfecto, terminó todo su tratamiento, los dientes se juntaron y al año los dientes se volvieron a separar. Y es por el mismo frenillo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hacer una frenectomía y retirar todo el frenillo. Esto que estamos haciendo ahorita o que está haciendo el cirujano maxilofacial en este momento es dejar en descubierto toda la zona por donde pasa el frenillo y también tiene que secar para poder ver mejor. Entonces con esa pincita él va a ir retirando eso que es como una mallita. Realmente es tejido conjuntivo fibroso, fibromuscular o muscular. En el caso del tejido conjuntivo fibroso. Y aquí ya podemos ver cómo va poco a poco sacándolo de su inserción para que este pequeño tenga una sonrisa espectacular, pueda pronunciar correctamente todas las palabras y no tenga esos diastemas tan grandes. Y la ortodoncia pueda cerrar ese diastema y no tener el riesgo a que se vuelva a abrir. Este es un proceso bastante rápido. El doctor en menos de 10 minutos ya había terminado todo, desde colocar la anestesia hasta la sutura. Es un proceso bastante rápido, pero tiene que hacerlo siempre un profesional. ¿Por qué? Porque estamos tratando con la encía, que es un tejido blando y que debe ser tratado con mucha sutileza. Okay. Aquí ya está terminando de dar los toques finales y pasamos a lo que es la sutura. Se colocan de 2 a 3 puntos de sutura, que todo quede bien bonito, bien limpiecito, que el paciente no sienta nada de sangre. Por eso se colocaron esas dos gasitas a los costaditos. Y ahí está colocando el último puntito que falta. Y ya estaríamos listos con esta cirugía que tiene una recuperación súper rápida. En sí es un tejido súper noble que gracias a Dios se cura súper rápido, siempre y cuando pues se tengan los cuidados necesarios. En este caso recomendamos el uso de un analgésico y antiinflamatorio y un enjuaguito para que nos ayude a dejar la zona bien desinfectadita y limpiecita. Siempre al día siguiente la mamá del paciente me mandó un mensajito y me dijo que no había dolor, que había estado consumiendo cositas frías para la inflamación, pero que no se le inflamó casi nada. Y aquí colocamos una gasita y está listo esto. Si les gustó, dale like, comparte, suscríbete.